Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la octava clase de la Diplomatura en Perspectiva de Géneros y Diversidad. Hoy tenemos el honor y el placer de presentar al doctor Nicolás Morel Quirno. Así que, Matías, Nicolás, la verdad que es un gusto y un placer en esta octava clase de compartir con el doctor en esta diplomatura que ha sido organizada por el Poder Legislativo de la provincia del Chaco, la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, la Fundación Formarte y la Universidad del Chaco Austral. Los dejo con Carolina, que les va a leer los antecedentes del doctor, y comenzaremos la clase. Gracias a todos y todas por estar nuevamente en esta diplomatura. Carolina, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Procedo a la lectura del currículum vitae del doctor Nicolás Matías Morel Quirno. Él es abogado por la UBA, bachiller universitario en Derecho egresado por la UBA. Como estudios cursados tiene la maestría en Derecho y Magistratura Judicial por la Universidad Austral, la especialización en Derecho Penal de la Universidad Austral, es especialista nacional avanzado en la lucha contra el narcotráfico, es capacitador en reformas penales y procesales por CEJA, INESIP, becario 2013, formador de capacitadores para la reforma penal y procesal penal por CEJA, INESIP 2014, actualmente secretario de Fiscalía de Cámara en el Ministerio Público de la CABA. Aparte es director de la revista Derecho Penal y Derecho Procesal de la CABA, de IJ Editores desde el año 2016, miembro del Departamento de Derecho Judicial de la Facultad de la Universidad Austral desde el 2008, profesor de la Cátedra de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA, profesor del módulo Herramientas Prácticas de Litigación en Casos de Violencia de Género y Doméstica dictada por la Universidad Austral, director del área de Derecho Penal y Procesal Penal de la ONG Fores, tiene más de 80 publicaciones en diferentes revistas jurídicas y libros, más de 10 trabajos de investigación en diferentes áreas del derecho penal, procesal penal, contravencional, gestión judicial, 6 libros bajo coordinación propia publicados y 3 pendientes de publicación. Es una verdadera alegría y un honor contar con la presencia del doctor, quien nos disertará sobre vinculación con la Ley Nacional de Identidad de Género entre otros temas, medidas cautelares versus medidas preventivas urgentes de protección de la víctima. A las 19 horas haremos un break de 10-15 minutos y los últimos 30 minutos serán para las preguntas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Carolina. Muy buenas tardes para todos, para todas. Bueno, para mí es un honor que me hayan invitado para integrar esta diplomatura. Sinceramente, es sumamente útil para todos y para todas, y además porque la diplomatura pueden cursarlas no solo quienes hayan estudiado abogacía o estén en tránsito de la carrera, sino que se abrió para personas que tengan múltiples especialidades, que justamente eso es lo rico en relación con abordar actualmente con mejores herramientas todo lo que se vincula con casos penales en contexto de violencia de género. Agradezco a Carolina, que me invitó a integrar, obviamente que a la doctora Claudia Pichirilo, a Claudia, a Milagros de la editorial, a Formarte, a Contexto, a la Universidad de Chaco Austral, al Poder Judicial de Chaco, quien obviamente auspicia esta diplomatura, y a ustedes, a todos y a todas, quienes están conectados y conectadas a esta hora, porque capacitarse en un día, bueno, en este caso es un día martes, en tantas horas corridas, la verdad que eso implica mucho esfuerzo personal en relación con nuestras actividades que tenemos, tanto laborales como familiares. Sin extenderme demasiado en lo que es esta presentación, les voy a comentar cuál es la idea en cómo abordar la clase de hoy, que continúa clases previas de excelentes profesores y profesoras que han tenido. Hoy estoy de este lado, pero siempre estamos de un lado y del otro de lo que sería la pantalla, el mostrador, porque estudiamos todo el tiempo. Todo el tiempo nos capacitamos y eso nos permite adquirir herramientas para el trabajo y la formación continua. La idea es abordar la clase en 4 ejes temáticos. Primero, vamos a desarrollar el concepto jurídico de violencia de género, o lo que jurídicamente debiera entenderse como el contexto de violencia de género. Eso es fundamental a la hora de abordar
investigaciones penales, pero también es fundamental para saber de dónde partimos, por lo menos en la actualidad, porque, como ustedes muy bien saben, siempre el derecho va detrás de los avances en la sociedad, de las relaciones humanas, de todo lo que interactúa en la sociedad, motivo por el cual todo lo que hoy hablemos, de aquí a algunos años va a sufrir modificaciones. El segundo eje temático será ciclo de violencia, y eso lo anudaremos con la situación de vulnerabilidad de mujeres que atraviesan violencia, la instancia de oficio o su evaluación en procesos penales por parte del Estado como un deber a la hora o en el marco de las obligaciones convencionales suscritas por la República Argentina. Como tercer eje temático, vamos a hablar de la cautela, es decir, cómo debe protegerse a una mujer que atraviesa violencia y a su entorno familiar. En ese sentido, hablaré sobre medidas preventivas urgentes versus o en comparación con las tradicionales medidas precautorias en un proceso penal que como tal históricamente se habilitaban. Y finalmente vamos a hablar de salidas alternativas en procesos penales en contexto de violencia de género. Focalizaré solo dos: métodos alternativos y suspensión del proceso a prueba. Puede parecer mucho, trataré de ser lo más sencillo posible en los términos que emplee, y cuando termine cada eje, también trataré de hacer un resumen para que al menos de acá a las 7 de la tarde los primeros dos ejes temáticos queden de la mejor manera y clara posible para ustedes, y en la hora y media siguiente, después del break de las 7 de la tarde, continuemos con los otros dos ejes temáticos, que quizás son un poquito más cortos, para que al final tengamos aproximadamente 30 minutos de preguntas y respuestas, con el mecanismo que hasta ahora utilizaron en las clases previas. Voy a compartir pantalla, y espero no equivocarme. Carolina Milagros, ¿se ve la pantalla completa? Se ve perfecto, se ve. Muchas gracias, Claudia. Entonces avanzo. Muy bien. Para entender o aproximarnos a un concepto jurídico de violencia de género, tenemos obligatoriamente que empezar por la Convención Internacional para eliminar cualquier tipo de discriminación contra la mujer. Comúnmente se conoce como CEDAW. Es la primera aproximación. ¿Y por qué digo aproximación? Porque mediante ese instrumento internacional del siglo pasado, que se considera como, o mejor dicho, se lo consideró a esa altura como la Carta Internacional de Derechos de las Mujeres, se visibilizó una relación estructural y desigual de la mujer en relación con el varón, visibilizada a través de la discriminación, es decir, de los ámbitos en los cuales la mujer, comparativamente con el varón, sufría actos de discriminación que incidían en todas sus esferas. Esa es la primera aproximación, es decir, un emparentamiento entre violencia de género con discriminación. Esa aproximación, como toda, evoluciona. ¿Y de qué manera? Regionalmente se dicta a finales de la década del 90, del siglo pasado, en el norte de Brasil, en el marco de la Organización de Estados Americanos, lo que se conoce comúnmente como la Convención de Belém do Pará. Así se precisa el alcance de violencia contra la mujer. Es donde con notoriedad se visibiliza ya un concepto de violencia contra la mujer. Se habla de violencia contra la mujer entre sus artículos 1 a 3. Puntualmente se definen tipos y clases de violencia
como también en el artículo 3 se regula el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencia. Digo se regula porque en realidad toda persona tiene el derecho de vivir una vida libre de violencia, pero en relación con la desigualdad histórica y estructural de poder entre el varón y la mujer, regionalmente debió, a través de este instrumento, visibilizarse con la inclusión de ese articulado el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencia. Y esa evolución continúa. ¿De qué manera? Continúa nacionalmente. En la República Argentina se dictó la Ley Nacional 26.485, se conoce como Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. ¿Por qué es importante este avance? Porque ya aquí a nivel nacional con esta legislación puntualmente se regula en su artículo 4 el concepto jurídico de violencia de género, en su artículo 5 los tipos de violencia y en su artículo 6 las modalidades, independientemente que en todo el ordenamiento se habla de política pública, de medidas preventivas urgentes y de cómo el Estado, en todas sus esferas, debe abordar transversalmente lo que es la violencia contra la mujer para dar respuesta en tiempo oportuno y de una manera efectiva acorde con lo que regula la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 25. Es así que tenemos 4 niveles de definición, o propiamente 3 y uno local receptivo de la definición nacional que la Ley Nacional 26.485 invita a cada una de las jurisdicciones de la República Argentina, esto es, de sus provincias, a que adhieran. Tenemos entonces un nivel de definición internacional que se liga con la CEDAW, regionalmente un moldeo a través de la Convención de Belén do Pará, nacionalmente en la República Argentina ya un concepto jurídico con tipos y modalidades de violencia de género a través del dictado de la Ley Nacional 26.485 y a nivel local en cada provincia, como por ejemplo Chaco, lo veremos en una de las filminas, y mayoritariamente todas las provincias de la República Argentina y 2 que todavía no adhirieron, tienen receptada a través de normativa local la adhesión a la Ley Nacional 26.485, motivo por el cual cuando hablamos de violencia de género lo hablamos de la misma manera en todas las provincias de la República Argentina que adhirieron. Cuando hablamos de protección de mujeres que atraviesan violencia, esto es de medidas preventivas urgentes que lo veremos avanzada la clase de hoy, hablamos también de la misma manera en cada una de las provincias y así con las regulaciones que tiene la Ley Nacional 26.485. A nivel internacional, la CEDAW, como les adelanté, es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres que se aprobó en la Asamblea General de la ONU en el año 1979, esto es en el siglo pasado, y como les comenté, se considera la Declaración Internacional de Derechos de las Mujeres, por lo menos a esa altura. Fue emblemático este instrumento internacional y el modo en que surgió en ese momento, que así se lo visibilizó. Luego, o sea, a posteriori, fue complementado con muchísima normativa en un bloque y en un entramado de protección y visibilización de derechos y voces de la mujer que hoy en día es muchísimo más rico. ¿Por qué era importante la CEDAW a esa altura y lo es hoy en día? Porque, como les comenté, allí se define la discriminación contra las mujeres como cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Para quienes ya tengan algún bagaje y me hayan escuchado en otras intervenciones en otros lugares o no, pero tengan un bagaje en todo lo que se vincula con violencia de género, vean lo siguiente: el lenguaje androcentrista, esto es, el lenguaje sexista, machista, que en los instrumentos internacionales se utilizaba tiempo atrás. Y esto es porque el derecho no es neutral al género. Susana Orsino ha escrito al respecto, ella integra el Consejo de Mujeres, ha escrito en algunas de las revistas que dirijo, que están invitados e invitadas
a leer, después se los puedo compartir y a publicar. Y en ese sentido, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en la mayoría de los instrumentos internacionales anteriores, por lo menos al dictado de la Ley Nacional 26.485, no se habla de varón y de mujer, sino de hombre, ¿no? En el marco de un término androcentrista que quiere excluir, ¿no?, el reconocimiento de la mujer. También aquí vemos una definición que se ata al sexo. Tienen como material, dentro de lo que es la primera unidad, un artículo de Lamas, y allí se habla sobre sexo, género, diferencia en el marco de la construcción de un concepto de violencia de género. No quiero profundizar al respecto, pero les tiro estas puntas para que vean y tengan en cuenta justamente esto: el lenguaje, la utilización del sexo en detrimento del género. Esto es concepto biologicista en detrimento de un concepto psicologicista que es el que hoy en día en la República Argentina, con el dictado de la Ley Nacional de Identidad de Género, que la veremos en un ratito, supera esa definición atada de lo que era la violencia en relación con el sexo que se le asignaba a cada persona al nacer. Trato de ser lo más sencillo posible. Al final, si hay algo que no se entiende, por supuesto que me lo van a preguntar. A nivel regional, como les comenté, se moldea ya un concepto de violencia contra la mujer. Y hablo contra la mujer. ¿Por qué? Porque la Convención de Belén do Pará regula las situaciones de violencia que atraviesa una mujer, no un varón. Ustedes me dirán, ¿pero por qué no un varón? Como estructural y desigualmente la mujer atravesó situaciones de violencia sin respuesta efectiva por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Justicia en particular, que integra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, debió visibilizarse esa relación estructural y desigual de poder, y por eso es que se dicta este instrumento en el año 1994 en el norte de Brasil, en un estado que se llama Belén, en Pará, para visibilizar toda esta situación de violencia de la mujer a nivel estatal. Y es por eso que en su artículo 1 se regula que debe entenderse por violencia contra la mujer, es textual, lo que inserté en la filmina, cualquier acción o conducta basada en su género. Vean aquí que se habla ya de género y no de sexo, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. En el artículo 2 se establece que se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor, fíjense que entonces aquí un varón es quien despliega violencia sobre una mujer, que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. También es la que tiene lugar en la comunidad y la perpetra cualquier persona y comprende, entre otros actos, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y la que perpetra o tolera el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. Como ven, claramente la Convención de Belén do Pará aborda la situación de violencia contra la mujer con un moldeo diferente a la CEDAW. Ya, lo que empezó como visibilizar una situación de discriminación atravesada por toda mujer, aquí ya es mucho más detallada en relación con diferentes escenarios, áreas en las cuales la mujer atraviesa situaciones de violencia. ¿Para qué? Para regularse en su artículo 3 que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Como antes les comenté, algunos o algunas dirán, pero ¿por qué lo han escrito en un artículo si toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia? Si es lógico que una mujer, como otra persona,
no tiene que sufrir violencia. Bueno, justamente debía visibilizarse e incluirse de esta manera en un instrumento regional, con la potencia asignada en el marco de la OEA, para estipularse como un mandato que los estados signantes deben cumplir. Ahora bien, la Convención de Belén do Pará, armonizada con la Convención Americana de Derechos Humanos, con el Pacto de San José de Costa Rica, tiene su primera visibilización. Es decir, esto que vemos en la Convención de Belén do Pará, en el sistema interamericano, ¿cuándo se visibiliza por primera vez? ¿Cuándo se aplica la Convención? En un desafortunado caso, que fue el de María da Peña, con la última condena y encarcelamiento del agresor, e intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con un informe por el cual en el informe responsabiliza al Estado de Brasil por la inacción y por el incumplimiento de obligaciones internacionales, en el que se conoce como María da Peña contra el Estado de Brasil. Esa es la primera aplicación de la Convención de Belén do Pará en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y luego ya interviene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, comúnmente conocido como Campo Algodonero, que es el de mujeres en México contra el Estado de México, mujeres de Juárez, con una sentencia de la Corte Interamericana que responsabiliza a México del año 2009. No es que no quiero, me encantaría profundizar sobre el caso de María da Peña, que muchos y muchas lo conocerán, después si no se los comparto, como también el de Campo Algodonero. Sí quiero detenerme en lo siguiente porque es crucial que retengan esto. En el caso de María da Peña, la Comisión por primera vez habla de violencia doméstica contra las mujeres. ¿Y por qué me detengo en esto? Veremos en un ratito qué es violencia doméstica. Pero sepan que es la primera vez que a nivel interamericano se habla de violencia doméstica contra las mujeres. Motivo por el cual la Comisión entiende que Brasil es responsable por la falta de respuesta a María da Peña. María da Peña debió esperar 20 años para que su agresor, su expareja, que realizó múltiples actos de violencia contra ella, debiera finalmente ser encarcelado después que dos jurados, dos tribunales en juicio, lo habían condenado. Es decir, esta persona permaneció alrededor de 20 años en libertad hasta que finalmente fue encarcelado. Y en el caso Campo Algodonero, bueno, hay diferentes señales, hay una que tiene una N roja, ustedes ahí van a poder ver muchos documentales sobre las situaciones de violencia de las mujeres en Ciudad Juárez. Es lo que detonó la intervención del sistema interamericano a través de este conocido y lamentable caso, ¿no? ¿Por qué es importante Campo Algodonero? En el marco de las reparaciones que se establece, se habla por primera vez en el sistema interamericano y por primera vez de perspectiva de género. Y cuando se apunta a perspectiva de género, se lo hace ¿de qué manera? En el sentido de abordar la situación de violencia que atraviesan mujeres en el marco de la intervención del sistema de justicia, del servicio de justicia, con una matriz distinta de la que se utilizaba hasta ese momento. Por eso es que se habla que los y las funcionarias tienen que tener una capacitación puntual para abordar estas investigaciones, que son investigaciones complejas, con herramientas distintas a las que tradicionalmente se hacían, que la familia de las víctimas tienen que tener contacto e información fluida en relación con el avance de las investigaciones, que deben ser investigaciones de cara a la sociedad y no de espaldas, no investigaciones oscuras, secretas, entre otras múltiples indicaciones que, en el caso Campo Algodonero, la Corte apunta para cambiar la matriz de investigación de casos penales en contexto de violencia de género. Luego, como tercer nivel de definición, y tal como les adelanté, tenemos la Ley Nacional 26.485. Voy rápido porque necesito que veamos los 4 ejes temáticos. ¿Por qué es importante? Muchas veces nos quejamos en la República Argentina de las normas que en el marco de la actividad legiferante del Congreso de la Nación se dictan,
por su insuficiencia, por su vaguedad o por la improlija técnica legislativa. La verdad que esta norma es encomiable. Tengan en cuenta que la norma es anterior, o sea, la Ley Nacional 26.485 es anterior al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que empezó a regir en el año 2016. Como verán aquí, se hablan, entre otras cosas, de relaciones vinculares que recién fueron receptadas en el Código Civil y Comercial de la Nación con su modificación entrada en vigencia en el 2016, pero ya esta norma anteriormente las regulaba. Es importante por lo siguiente, en el artículo 4, por menorización, se habla de la definición de violencia de género. ¿De qué modo? Se entiende por violencia contra las mujeres, no hay duda que la ley habla de violencia contra mujeres y no contra varones, toda conducta, acción u omisión. Para quienes trabajamos dentro de la rama del derecho penal, también vean que la norma tiene una muy buena aproximación en relación con la comisión de las conductas o la omisión, porque se habla de toda conducta tanto a nivel activo como omisivo, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, esto es importante, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. En el segundo párrafo se estipula que quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado por sus agentes y finaliza con que se considera violencia indirecta para esta ley toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Vean el lenguaje que utiliza esta norma. No habla de hombre. Hombre es un término que se emparenta con un lenguaje machista, androcentrista, que excluye el término mujer, sino que aquí se habla de varón y de mujer. Conceptos justamente que se diferencian, pero sin relegar la feminidad y la masculinidad en el marco de la visibilización de la violencia que esta norma recepta. Sintéticamente, entonces, ¿qué nos deja la Ley Nacional 26.485 en cuanto al concepto jurídico de violencia de género? Que se trata, por violencia de género, de todo despliegue de violencia de un varón para con una mujer. Puede ocurrir en un ámbito público como en un ámbito privado. Se puede tratar de una acción, es decir, una conducta positiva o de una omisión, desde el punto de vista del derecho penal. Cuando hablamos de omisión, por ejemplo, lo podríamos ligar con el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Y siempre el despliegue de esa situación de violencia debe enlazarse con una relación desigual de poder. Esto es un elemento normativo. La norma lo incluye. Ustedes me dirán, bueno, pero a ver, ya cuando hablo de una mujer y un varón, hablo de una relación desigual porque históricamente la mujer ha estado en una relación desigual de poder con relación al varón. Sí. Pero recuerden que desde el punto de vista del derecho, y cuando hablamos dentro de una investigación a nivel penal, tenemos que en cada caso en concreto fundamentar la relación desigual de la mujer en relación con el varón, desigualdad que el varón utiliza para desplegar y anclar su violencia, para posicionarse en una relación de superioridad con relación a la mujer. Esto es importante. Veremos de qué manera. Ustedes después seguramente tendrán preguntas al respecto. También aquí se habla de lo que veremos en un ratito, de la violencia desplegada por el Estado. La violencia institucional. Tendrán un montón de escenarios, pero rápidamente les comento, y por eso es que resulta importante los lineamientos del fallo de la Corte Interamericana en campo algodonero. ¿Por qué la ley Micaela en la República Argentina, ya con un avance profundo, obliga transversalmente a capacitarnos en relación con cómo abordar la violencia contra la mujer? Para evitar la victimización secundaria de la mujer, esto es que el Estado victimice
a una mujer que recurre a una autoridad estatal para no solo visibilizar la problemática en la que se encuentra inmersa, sino buscar una respuesta. Si no tenemos las herramientas adecuadas, en lugar de brindar respuesta en tiempo oportuno de manera efectiva, vamos a revictimizar a esa mujer que se aproxima para buscar una respuesta, o por lo menos para canalizar la problemática en la que se encuentra inmersa. Por eso es que la ley regula también la violencia que perpetra el Estado o sus agentes, ¿no? Esta es una aproximación. También hay otras, como el uso del lenguaje en las decisiones judiciales, de qué manera se abordan las situaciones. Y finalmente, ¿por qué es importante este artículo 4? Porque también la violencia se despliega de manera indirecta desde el punto de vista de la discriminación. Es decir, que la Ley Nacional 26.485, con un alcance excelente, ¿no?, aborda múltiples situaciones de violencia desplegadas por varones en relación con mujeres. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? De esta manera. En el artículo 5, la ley no queda a poco, sino que avanza. Regula tipos. Aclaro lo siguiente. Como la norma, y antes les comenté, no va por delante de las situaciones humanas, sino justamente recepta el cambio de la sociedad, la realidad, seguramente este catálogo de tipología de situaciones de violencia nuevamente se modifique. De hecho, la última tipología de la política se incluyó hace algunos años. En la redacción original de la ley no estaba incluida como tipología la política que ahora veremos. Se incluyó merced al avance, al estudio, al análisis de las situaciones de violencia, a la transversalidad, y por eso es que se reformó la norma original para incluirse esta tipología. También se incluyeron otras modalidades de violencia, que ahora las veremos. ¿Qué son los tipos? Los tipos son las formas en las que se visibiliza la violencia. Primero tenemos la tipología física. Es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer y produce dolor, daño o riesgo de producirlo. Y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Cuando la ley habla de daño físico, es daño a nivel físico. Muchos y muchas que abordan la matriz penal dirán, me hace ruido esto en relación con el delito de lesiones leves dolosas agravadas por mediar violencia de género y el vínculo. Bueno, lo veremos en un ratito. La segunda es la tipología psicológica. Psicológica es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima, o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones a través de la amenaza, del acoso, del hostigamiento, la restricción, la humillación, la deshonra, el descrédito, la manipulación, el aislamiento. También incluye la culpabilización, la vigilancia constante, la exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. Vean de qué manera recepta esta norma la tipología de violencia a nivel psicológico. Es decir, no solo en actos, en la descripción de actos, sino del modo en que lo aborda. Si tuviera entonces que hacer una primera síntesis en relación con la tipología física y psicológica a nivel del derecho penal, diría lo siguiente. Cuando hablamos de lesiones, hoy en día, si quieren después puedo compartir un fallo de la provincia de Entre Ríos, de la Cámara de Garantías en lo penal de Concepción del Uruguay. La integra un juez amigo, con quien cursé, la maestría en magistratura de la Universidad Austral. Tuvo que intervenir en revisión por un caso y terminó por dictar una sentencia condenatoria, entre otras conductas, por delito de lesiones graves, dolosas, calificadas por mediar violencia de género. ¿Por qué? Por daño psicológico de una mujer desplegado
por su expareja varón. Para eso se valió de lo que la Fiscalía probó en la audiencia de juicio oral y público, esto es que en los últimos 10 años esa persona, la mujer, había atravesado múltiples situaciones de violencia, había tenido múltiples intervenciones psicoterapéuticas, depusieron como testigo en la audiencia y en la etapa de investigación las psicólogas y un psicólogo, se analizaron todas las declaraciones y los informes y se pudo enlazar, desde el punto de vista de la óptica del derecho penal, que el daño psicológico visibilizado en la mujer era consecuencia del despliegue de la violencia ejercida en su contra por su entonces pareja y luego expareja. Es un fallo interesantísimo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos entonces del daño a nivel penal, no solo hablamos del daño físico en el marco de esa matriz histórica y conservadora del derecho penal. Hoy en día ya hablamos del daño a nivel penal como un daño en la salud. Y si hablamos del daño en la salud también incluye la salud psicológica. Sé que sobre esto tendrán muchísimas preguntas, que vamos a dejar para el final, pero recuerden que hay un cambio de paradigma, o mejor dicho, se viene un cambio de paradigma en el análisis a nivel penal del delito de lesiones en contexto de violencia de género a nivel psicológico. Escribí algo hace poquito sobre esto, que se va a publicar creo que en un par de meses. Después, si tienen algún interés, me lo consultan. Como tercer tipología es la sexual. Abarca cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer, de decidir voluntariamente sobre su vida sexual o reproductiva, a través, entre otros actos, de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, e incluye la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco existan o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Ven también de qué buena forma se aborda la descripción de lo que como tipología sexual la ley recepta. Es importante, porque aparte también aquí se habla del derecho de la mujer de decidir voluntariamente sobre su vida sexual. Muchos y muchas pensarán, ¿esto se vincula con lo que en relación con el aborto se reguló a nivel nacional? Sí, está emparentado. No quiero profundizar al respecto, pero sí, obviamente que sí. Continúa la ley. ¿Por qué? Porque como tipología cuarta se habla de la económica, se regula la económica y patrimonial. Nuevamente, disculpen que siempre profundice en relación con el derecho penal, no es por relevar el derecho civil, sino porque a nivel penal no es lo mismo hablar de una situación económica que una situación patrimonial. Desde el punto de vista, por ejemplo, de algunas figuras como la figura de daños, no es lo mismo, y con muy buen tino, él y la legisladora a nivel nacionales, por ese motivo es que hablaron de la tipología económica y patrimonial. ¿Por qué? Es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. ¿A través de qué actos? Estos pueden ser algunos de los actos. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. ¿De qué manera se visibiliza? Desafortunadamente, aunque con frecuencia, cuando la mujer decide, en el marco de situaciones de violencia que atraviesa, cortar con la situación de violencia, en muchas de esas situaciones, el varón relega su situación dominial, esto es, su situación en la vivienda en la que integran. De esa manera, la hecha entiende que no tiene derecho a vivir en esa propiedad, o, contrariamente, ejerce actos para impedir que viva normalmente en ese lugar, o actos que dificultan, ¿no?, el desarrollo de la vida en cierto lugar personal o laboral. Lo emparentamos a nivel penal con el delito de usurpación a través de diferentes modalidades como o el despojo, en su versión absoluta, o la alteración de límites o términos, o en el marco de la dificultad de ejercer la posesión o la tenencia sobre ciertos inmuebles, ya sea a nivel privado o a nivel laboral. Disculpen, tuve acá un corto y por eso es que me fui del hilo de lo que estaba hablando. También
se visibiliza esta violencia económica y patrimonial a través de la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. En muchas de las situaciones de violencia, cuando la mujer corta o desea cortar, el varón reacciona. ¿Y reacciona contra qué? En general, lo hace en relación con las fuentes de ingreso de la mujer. Es así que, por ejemplo, si la mujer tiene algún instituto en el que se desarrolle su fuente laboral, atenta contra la integridad de ese instituto, contra las personas, contra el mobiliario, ¿no? Son situaciones en las cuales, a nivel, por lo menos, del derecho penal, en el marco de diferentes figuras penales como robo, hurto, daño, se ven estos despliegues de violencia de un varón para con una mujer, ¿no? En el marco primero, de no aceptar el corte de la situación de violencia y, obviamente, en el marco desde el punto de vista psicológico y de la violencia que despliega el varón, en cuanto a que el varón, obviamente, quiere posicionarse y continuar con la situación de dominio para con la mujer. También la tipología económica y patrimonial se ve en la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o a privarle de los medios indispensables para vivir una vida digna, que es cuando, digamos, con diferentes frases se puede ejemplificar, y es cuando le corta el varón a la mujer económicamente con los recursos para abastecerse, ¿no? Esto es, la billetera la tiene el varón, de manera mal interpretada, pero lo ejemplifico de esta manera para que se entienda. Bueno, es así como se ejemplifica esta tipología económica y patrimonial. Y también a través de la limitación o control de los ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Sepamos que Argentina en los últimos 10-15 años intenta, a nivel público y de a poquito a nivel privado, destrabar esta situación que claramente se visibiliza en relación con qué. Con que en mismas situaciones laborales, ante mismos cargos, históricamente, hoy en día menos, pero todavía se visibiliza, una mujer no cobra, no tiene el mismo haber remuneratorio que un varón. Es decir, un varón tiene un sueldo mejor que el de una mujer, todavía, ¿no? A nivel público, esto se ha abordado muchísimo más y hoy en día no se ve, por lo menos, tanto como antes. No digo que está completamente eliminada esta desigualdad, ¿no? Pero ha abordado la situación a nivel nacional y a nivel provincial, la República Argentina, de una manera diferencial, al menos si nos comparamos con la región, ¿no? Como quinta tipología está la simbólica. Es la que a través de patrones estereotipados, de mensajes, de valores, de íconos, o también signos, transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, para naturalizar la subordinación de la mujer en la sociedad con relación al varón. ¿Cómo se visibilizaba históricamente esto? Hoy en día menos, pero todavía existe. ¿Qué pasaba? Cuando llegaba el Día de la Madre, todas las propagandas a qué apuntaban? A que a una madre solamente podían relegársele productos de limpieza o electrodomésticos. ¿Y esto por qué era? Para perpetuar una situación de dominio. ¿Y cuál era? Que el varón dominaba la esfera pública de decisión y que la mujer era relegada al ámbito privado doméstico, al cuidado de la familia, entendido como ámbito doméstico de la familia con hijos e hijas. El varón entonces era la figura que salía de ese ámbito para buscar los ingresos, tomar las decisiones, incidir en las decisiones y económicamente solventar al núcleo familiar, y la mujer debía relegarse de la intervención en todas las esferas públicas para subordinarse al trabajo doméstico. Lo digo del modo en que histórica, sociológica y antropológicamente se estudió la situación de violencia y la relación estructural y desigual de poder entre mujeres y varones. Esto no es mi opinión, ¿no? Se vincula con los estudios de los últimos 80 años al respecto, cuanto menos. Y por última tipología, tenemos la política. Es la que se dirige a menoscabar, anular, impedir
obstaculizar o restringir, ¿qué cosa? La participación política de la mujer. ¿De qué manera? Al vulnerar el derecho a una vida política libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con varones. Esto es lo que se quiso definir a nivel político. Ustedes me dirán, esto es más una definición que un mandamiento en concreto. Se estipuló para dar una señal también desde el punto de vista político. Mujeres y varones tienen que estar estructuralmente en las mismas condiciones para desarrollar sus derechos, para participar de los asuntos públicos y políticos. No hay políticos de primera y políticas de segunda. Básicamente por allí es que corrió la inclusión de esta tipología política. Y la violencia se despliega a través de diferentes formas, ¿en dónde? En ámbitos. Por eso es que en el artículo 6 se regulan las modalidades. Para esta ley, las modalidades son las formas en las que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los ámbitos. Y comprenden este catálogo, que no es un catálogo cerrado, por lo que les comenté antes. Las últimas dos modalidades, que es violencia contra las mujeres en el espacio público y violencia público-política contra las mujeres, se incluyeron en los últimos 4 años. Motivo por el cual, como ustedes verán, esta ley, que data del año 2012, ha sufrido, o mejor dicho, no sufrido, ese es un término quizá que no se adecua, sino que ha vivenciado modificaciones para incluir ámbitos en los cuales la violencia es desplegada en relación con mujeres. De todas estas modalidades, solo voy a mencionar y detenerme en la primera, que es la violencia doméstica, por lo que voy a explicar ahora, pero sepan lo siguiente. Primero, la ley recoge violencia institucional contra las mujeres. Sobre el particular, es interesante que recurran a los lineamientos de la Corte Interamericana en campo algodonero para entender cómo desde el Estado se puede actuar en relación con la situación de violencia que atraviesan mujeres de una manera que recepte adecuadamente la respuesta que una mujer desea, y en este caso su familia, o de una manera incorrecta, ¿para qué? Para victimizarla. En ese sentido es importante el lenguaje, la empatía, la aproximación, las herramientas, los ámbitos, esto es, los recintos en los cuales se entrevistan a mujeres que atraviesan violencia, sobre todo en escenarios como por ejemplo de violencia sexual. Tiene que ver mucho con cómo se aproxima el Estado a través de sus autoridades para abordar una situación y dar una respuesta. Violencia laboral contra las mujeres históricamente, o por lo menos en los últimos 30 años, estas situaciones eran abordadas por las matrices del derecho laboral o empresarial, ¿como qué? Como una palabra que viene del idioma foráneo, el inglés, que es moving. Entonces, a través del moving, ¿qué ocurría? Se ocultaba lo que efectivamente era una situación de violencia que una mujer vivenciaba en relación con la dominación que un varón ejercía por sobre ella. Cuando el jefe despliega violencia sobre la mujer que está bajo su ámbito, no es necesaria o históricamente una situación de moving laboral. Hoy en día debe analizarse esa situación bajo la lupa de la Ley Nacional 26485 y verificar si, en lugar de tratarse de una situación tradicional de moving, es una situación de violencia laboral contra las mujeres. Por eso la ley Micaela obliga a que nos capacitemos. Bueno, sobre la libertad reproductiva, la verdad que Argentina es uno de los pocos países en el mundo que además tiene una legislación particular independiente a esta ley, que habla sobre y regula todos los escenarios de libertad reproductiva, y sobre violencia obstétrica también. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, y en particular cuando hablo de violencia obstétrica, es que la ley aborda la situación en la cual varones que tengan vinculación con los servicios de obstetricia a los cuales recurren las mujeres o los ámbitos en los cuales
la mujer recurre para obtener una respuesta a nivel obstétrico, sufre situaciones de violencia. En general, pero no, esto no significa que no pueda darse con otros personales, esta situación de violencia obstétrica como modalidad se amplifica con personal varón del servicio de salud que cuando aborda situaciones a nivel de salud de la mujer lo hace desplegando situaciones de violencia. Cuando hablamos de la violencia mediática ustedes la tienen que ligar con la tipología simbólica que vimos antes. Y para tener un paralelismo o una ejemplificación puntual, recordemos que algunos años atrás un programa de televisión de la República Argentina, Bailando por un Sueño, creo que se llamaba en ese momento, tuvo repercusiones. ¿Por qué? Porque se entendió a través de lo que era en ese momento el CONFER, ese es un ente que regulaba los servicios de telecomunicación, que se cosificaba a la mujer cuando en el marco de bailes se la obligaba, por ejemplo, a que luego se cortara una pollera y tuviera diferentes actos por los cuales era relegada en relación con conductas de varones. Intervino el CONFER, intervino puntualmente en este programa y eso detonó un cambio de mirada, por lo menos parcial, diré, en relación con esa situación, ¿no? Violencia contra las mujeres en el espacio público. Sobre esto quiero comentarles lo siguiente. Tiene poco abordaje esta inclusión de modalidad, pero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su Código Contravencional, que regula un derecho penal de mínima envergadura, esto es un derecho contravencional, mínima envergadura, porque las sanciones que están receptadas tienen menor incidencia y son el catálogo diferente a los que recepta el Código Penal, pero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy en día, otras provincias van en esa sintonía, es la única jurisdicción de la República Argentina que regula puntualmente esta situación de violencia para dar respuesta a la mujer. ¿A través de qué? De la inclusión del acoso sexual en espacios públicos o privados de acceso público con su agravante. Artículo 69, párrafo segundo de la Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1472. Doy mucha información, obviamente que después la voy a compartir con ustedes, no se preocupen, me preguntan. Pero esto es como para que tengan una idea. Perú reguló puntualmente esta modalidad en el marco de su ordenamiento penal. La mayoría de los países de la región no han regulado esta modalidad de violencia en espacios públicos. Es decir que, fuera de las situaciones tradicionales lamentables, de acoso, de violencia verbal, situaciones de violencia física, quizás de menor envergadura, lamentablemente hoy en día todavía quedan impunes. Y en el marco de todas las provincias de la República Argentina, sí diré que hay, en este sentido, entre comillas, mujeres de primera o segunda protección en relación con lo que es la violencia desplegada en espacios públicos. Es decir, el acoso sexual en espacios públicos no es regulado y penado en todas las provincias de la República Argentina. En el Código Penal de la Nación Argentina, que se aplica de manera uniforme para toda la República Argentina, no está regulado al respecto hoy en día esta situación con una figura penal que la recepte, y a nivel contravencional solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo tiene. Sé que alguna que otra provincia a nivel de faltas va en una sintonía, pero en particular no está regulado como sí lo regula el artículo 69 de la Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1472. Cuando lean, se van a dar cuenta por qué les digo. Entonces me voy a detener con el inciso A, la violencia doméstica, que en el sistema interamericano, como les comenté hace un ratito, se visibilizó por primera vez con el caso de María da Peña, que tuvo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Si tuviéramos que recurrir a estadística pública, que no hay mucha, pero sí hay cada vez más, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el informe del último trimestre del año 2021, ¿qué indicó? Que entre el 80 y 90% de las situaciones de violencia en las cuales intervino para receptar y canalizar la intervención de la justicia penal y la justicia civil, lo eran en el marco de la modalidad doméstica.
Por eso es tan importante y debemos detenernos en esta por sobre las demás, no porque sean más o menos importantes, sino porque desde el abordaje del servicio de justicia tiene más incidencia la violencia doméstica que otras, por lo menos hasta ahora. Quizás es porque las otras modalidades no se han visibilizado de la misma manera y quizás tiene que ver con que la matriz tradicional las emparenta con otras situaciones que se abordan de una manera diferencial y relegan quizás esta mirada, como por ejemplo, hace un ratito les comenté, con abordar la situación de violencia laboral desde el punto de vista del moving y no como una situación de violencia de un varón que despliega contra una mujer anclado en una relación desigual de poder. Disculpen, ando con resfrío. La violencia doméstica contra las mujeres es la ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar. Como ven, en la redacción se habla de un integrante, es decir, de una persona, un varón, independientemente del espacio físico donde ocurra, que daña la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, y comprende la libertad reproductiva, como también el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Esto es muy importante y ahora lo veremos por qué. Se entiende por grupo familiar, para esta ley y para esta modalidad de violencia, el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Vean de qué manera recepta las relaciones vinculares esta ley que es anterior a la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. E incluye las relaciones vigentes o finalizadas no siendo requisito la convivencia. Todo lo que asiento es textual de la norma, no tiene ninguna adaptación propia. Como verán, si tuviéramos que sintetizar, hasta aquí lo visto, cuando hablamos de violencia de género, a los efectos de la Ley Nacional 26.485, hablamos de una situación de violencia que explica un varón sobre una mujer. Esa situación de violencia debe desplegarla basándose en una relación desigual de poder que posicione a ese varón por encima, en una situación de superioridad con relación a la mujer para establecer una posición de dominio. Puede hacerlo de manera directa o indirecta. Directamente a través de actos de discriminación, directamente a través del despliegue de las tipologías que vimos en la filmina anterior, físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual, simbólico, político, y en ámbitos en que se visibiliza a nivel laboral, a nivel reproductivo, obstétrico, mediático o a nivel doméstico. Ahora bien, si hablamos entonces de violencia doméstica y de un concepto jurídico, esto es, de una situación de violencia que un varón despliega sobre una mujer, obligatoriamente, cuando hablamos de varón y de mujer como términos, para jurídicamente ceñir un concepto, tenemos que armonizarlos ¿con qué? Con los lineamientos de la Ley Nacional 26.743, a las que las diferentes provincias, con diferentes alcances, adhirieron o establecieron situaciones de recepción que establece esta Ley Nacional 26.743. ¿Y por qué digo esto? En el artículo 1, ¿qué define esta ley nacional? El derecho a la identidad de toda persona del siguiente modo. Primero, a que se le reconozca su identidad de género. Segundo, a que desarrolle libremente su persona conforme a la identidad de género que escoge. Y tercero, a que sea tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a que se la identifique de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto del nombre, los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí se la registra. Y en su artículo 2, acá viene lo rico de la armonización de los conceptos, delimita la siguiente definición de identidad de género. Se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, que puede corresponderse o no con el sexo que se le asigna cuando nace, e incluye la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar ¿qué cosa? Que la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de, entre otros, medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole
siempre que se escoja libremente, e incluye las expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Por ese motivo, si tuviéramos que armonizar, engarzar los lineamientos de los artículos 4º, 5º y 6º de la Ley Nacional 26.485 con el artículo 2 de esta Ley Nacional de Identidad de Género, cuando hablamos de varón y de mujer, tenemos que hablar de varón que como tal se autoperciba, dé a conocer e identifique con el resto de las personas, como también cuando hablamos de mujer, hablaremos de mujer en relación con toda persona que como tal se autoperciba. Con este gráfico, mejor dicho, con esta filmina, me pareció ilustrativamente una forma adecuada para ejemplificar lo que hasta ahora vimos en relación con este concepto jurídico de violencia de género. Y entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que hoy en día, no hablamos de varón y de mujer a los efectos de un concepto jurídico de violencia de género en un concepto biologicista que se ata al sexo. Es decir, no hablamos de varón y de mujer referenciándonos a la genitalidad de la persona con la cual nace. Hablamos de varón y de mujer en relación con la autopercepción que como tal una persona tenga y como tal una persona se identifique. Y si en el marco de la autopercepción de mujer y de varón, una persona que como varón se autopercibe e identifica, despliega violencia con una mujer, autopercibida o no, con una mujer, podría hablarse en ese contexto de una situación de violencia de género, de la misma manera que si una mujer autopercibida atraviesa una situación de violencia desplegada por un varón. Si tuviéramos que ejemplificar, si un varón transgénero verbalmente agrede, y desde el punto de vista del derecho penal, encuadraríamos esa situación como una situación de amenazas simples o coactivas, agrede verbalmente a una mujer, podríamos hablar de una conducta ejercida en un contexto de violencia de género. Por lo menos preliminarmente. Esto depende después de múltiples situaciones. Sé que ustedes me dirán, pero hablamos de un varón autopercibido, un varón que como tal también puede incluirse dentro de población en situación de vulnerabilidad por toda la situación que atravesó históricamente y que atravesaron las personas para poder llegar a este estadio de autopercepción en el marco de las bondades de la Ley Nacional de Identidad de Género. Lo sé, pero a los efectos de la armonización de la legislación que hasta ahora compartí con ustedes, si un varón despliega violencia en relación con una mujer y se anuda esa violencia con una relación desigual de poder, independientemente de su autopercepción, si es varón autopercibido o no, varón, y mujer autopercibida o no, si es varón y mujer, hablaremos de una situación de violencia de género. Sé que tendrán algunas preguntas, al final obviamente que las responderé. A nivel local, la recepción de todo este andamiaje de la Ley Nacional 26.485 lo vemos ejemplificativamente en Tucumán con la normativa a través de la Ley 8336 y 8967, en Chaco en particular a través de la Ley 6.689, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Ley 4.203, Neuquén con la Ley Local 2.686. Bueno, estas filminas después se las van a compartir. Esto es ejemplificativamente para que vean en diferentes provincias de diferentes sectores de la República Argentina cómo adhirieron a la Ley Nacional 26.485, con lo cual es norma válida y aplicable en todas estas provincias que les mencioné. Cuando hablamos de esta normativa, no es algo que puede o no aplicarse, algo interpretativo. Es norma válida y aplicable. Siempre puede haber interpretación
La interpretación es acorde con los carriles legales correspondientes, pero esta norma válida, norma que tiene que aplicarse. Hace un ratito les comenté que retengan lo siguiente: violencia doméstica, y en la definición de qué se aborda por grupo familiar. ¿Y por qué? Porque hay una errónea creencia en cuanto a que la violencia intrafamiliar es lo mismo que la violencia doméstica. Y que cuando hablamos de violencia intrafamiliar, hablamos de violencia de género. No es así. No es así. ¿Por qué? La violencia intrafamiliar, legislativamente en la República Argentina, tanto a nivel nacional como provincial, data de antes de la discusión de lo que es violencia de género y la Ley Nacional 26.485. Ustedes lo verán aquí, que a nivel nacional la República Argentina, a través de la Ley 24.417, que es del año 1994, esto es anterior a la Convención de Belén do Pará, y en Chaco tiene la violencia intrafamiliar, recepción normativa en la ley local 4.175, ¿qué se regula? Lo siguiente: en más o en menos, todas las provincias de la República Argentina, con norma provincial, receptan prácticamente lo mismo que esta norma nacional. Por eso que utilicé como base la norma nacional, menciono cuál es la norma provincial de Chaco, pero todas las provincias básicamente van en la misma sintonía. ¿Cuál es la sintonía? ¿Qué es violencia intrafamiliar para la República Argentina y para las provincias? Toda persona. Cuando empieza el artículo 1, toda persona es independientemente de su género, varón, mujer, que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar, con lo cual acá no hay distinción. Acá la violencia puede provenir de un varón, de una mujer, puede ser cualquier tipología de violencia. Ahora, dentro del grupo familiar, los podrá denunciar de manera verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar las medidas cautelares conexas. Para esta ley, miren, esto es importantísimo. Se entiende por grupo familiar ¿cuál? El originado en el matrimonio o en las uniones de hecho. Esto es una gran diferencia para distinguir la violencia intrafamiliar de la violencia de género en su modalidad doméstica y afirmar que no es lo mismo. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar es una cosa, cuando hablamos de violencia doméstica como modalidad de violencia de género es otra cosa. Hablamos de peras y de manzanas, no es lo mismo. Para la ley de violencia intrafamiliar, estas situaciones de violencia se anclan solamente en el grupo familiar derivado del matrimonio o de las uniones de hecho. Por ejemplo, si hablábamos de una relación de noviazgo sin convivencia, no hablaríamos de violencia intrafamiliar a los efectos de la norma. Alguna que otra provincia en particular ha abierto un poquito el concepto. Pero si tuviese que avanzar, en lo que no hay ninguna duda es que cuando se habla de violencia intrafamiliar, cualquier persona, independientemente de su género, puede ser destinataria, puede ser agresor o agresora. No se habla de violencia intrafamiliar, de situaciones de violencia de un varón exclusivamente dirigidas para con una mujer. Puede, por ejemplo, desplegar una madre violencia en contra de su hijo o de su hija, y hablaremos entonces de una situación de violencia intrafamiliar. Por eso es que a través de esta filmina, ¿qué ejemplifico? Que el ámbito doméstico no tiene que confundirnos. Son dos cosas diferentes, violencia intrafamiliar de violencia de género. ¿Esto qué significa? Que la situación de violencia intrafamiliar tenga un estado jurídico de desprotección. No, para nada. Como ven, tenemos norma para tirar manteca al techo. En Argentina lo que sobra es norma. Con lo cual, si tenemos norma, hay que utilizarla de manera adecuada, de manera correcta, porque los instrumentos jurídicos son diferentes en relación con encuadrar una situación en una o en otra orilla. Por eso es que cuando hablamos de violencia intrafamiliar, el ámbito doméstico se reduce. ¿A qué se reduce? Al grupo familiar que se origina en el matrimonio o en las uniones de hecho. Contrariamente, cuando hablamos de violencia de género en su modalidad doméstica, el ámbito doméstico se amplifica.
a la persona con quien la víctima tiene o tuvo una relación íntima, incluye el compañero con quien convive, y a otros miembros de la familia, ya sea que esa violencia se produzca dentro o fuera de las paredes del hogar. Claramente ven la amplitud de términos desde el punto de vista jurídico y de la violencia en cómo es desplegada. Por eso es que a nivel doméstico, como modalidad en la violencia de género, solo se verificarán mujeres como personas agredidas de cualquier edad y exclusivamente varones como agresores. Por el contrario, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, pueden resultar como agredidas tanto varones como mujeres de cualquier edad. Y también resultar personas agresoras, tanto varones como mujeres. Puede haber violencia cruzada. Tenemos que tener en cuenta lo que les comenté hasta ahora para no confundir jurídicamente y en una situación en concreta una situación de violencia intrafamiliar en relación con una situación de violencia de género con modalidad doméstica, por entender que el ámbito en el que se despliega un tipo o varios tipos de violencia es doméstico. Son dos situaciones jurídicas diferentes que se abordan normativamente con legislación distinta. Son las 18 horas, hace creo que una hora que estoy hablando, sé que deben estar cansados y cansadas. Ahora vamos a abordar la situación de vulnerabilidad de las mujeres que atraviesan violencia. Lo haremos desde ahora hasta las 19 horas. Voy a ir rápido, son diferentes filminas, no se preocupen, porque las filminas las van a tener apenas terminen la clase, con lo cual les conviene prestar atención, si quieren creo que la clase va a estar grabada, para que después seguramente puedan construir alguna pregunta con más detenimiento y no estar atentos y atentas a lo que son las filminas. Muy bien. Recuerden que hace un ratito les comenté que en el fallo de la Corte Interamericana Campo Algodonero se habló por primera vez de perspectiva de género. Y allí se habló de un abordaje diferencial de la situación de violencia que atraviesan mujeres, en particular desde el Servicio de Administración de Justicia, y en especial entonces cuando hablamos jurídicamente, en el marco de un proceso penal, o en otro proceso de otra rama del derecho, pero en particular penal, de entrevistas de víctimas, de recibir declaraciones testimoniales a mujeres que atraviesan violencia. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Tenemos que desterrar la mirada tradicional para habilitar un cambio de intervención. ¿De qué manera? Cuando hablamos de una mujer que atraviesa violencia, no hablamos en general de una situación particular. Hablamos de una multiplicidad de situaciones de violencia, dentro de las cuales la que judicialmente se visibiliza es la última, pero no la única. Obviamente que hay otros escenarios. Pueden, justamente en el caso de acoso sexual en espacios públicos, tratarse de personas, de un varón y una mujer que no hayan tenido ningún contacto ni relación previa, y pese a todo, transitar una situación de violencia de género en el marco de esa situación que es un acoso sexual en espacio público. Si hablamos de violencia doméstica, desde el punto de vista sociológico, antropológico y jurídico, las investigaciones y los estudios nos indican que no hablamos de una única situación de violencia, sino que hablamos de un historial de violencia previa. Por eso es que tenemos que ver el cuadro completo de violencia. ¿De qué manera esto lo traducimos? Históricamente, ¿qué ocurría? En el marco de las declaraciones testimoniales, que por ejemplo eran tomadas en comisarías, en juzgados, en fiscalías, y hoy se toman como
lo tradicional es verificar que se entienda lo que se escribe, que no haya errores de ortografía y que eso lo entiendan todos los y las operadoras del servicio de justicia, no es la gente a la que está destinada, sino quienes operamos dentro del servicio de justicia, se le da más importancia a la escritura y a lo que jurídicamente se inserta en esa pieza, en esa declaración testimonial, que a la información que tenemos que obtener. Por eso es que esa mirada tradicional tenemos que desplazarla con un cambio de intervención. ¿Para qué? Para que cuando una mujer recurra ante una autoridad y visibilice una última situación de violencia, se analice no esa última situación de violencia desplegada, sino retrotraernos a todo lo que anteriormente vivenció esa mujer para ver, en lugar de la punta del iceberg completo, para ver todo el panorama. Y así evitaremos que queden impunes situaciones aún más gravosas que habitualmente se ven. Es decir, muchas situaciones de violencia a nivel físico lo son, pero con situaciones previas, por ejemplo, de violencia sexual. Situaciones de violencia sexual que muchas mujeres no comentan y no comentan cuando recurren a una autoridad estatal por múltiples factores que hoy no vamos a desarrollar. Pero frecuentemente vemos que situaciones de violencia sexual no son visibilizadas en las denuncias. ¿Por qué? Por esta falta de aproximación, por esta falta de herramientas a la hora de evaluar y de entrevistar a las mujeres que atraviesan violencia. Por eso es que hoy en día se analiza y se discute la intervención de cuerpos interdisciplinarios, para que no solo un abogado o abogada o estudiante de abogacía reciba una declaración testimonial, sino que se evalúe ese primer contacto con la interdisciplina, con la sociología, con el trabajo social, con operadores y operadoras de otras áreas y disciplinas que armónicamente, con miradas diferentes, aborden esa primera aproximación a la historia de violencia que una mujer relata frente a una autoridad estatal. Como les comenté, de esa manera evitaremos que situaciones aún más graves que las que tenemos en ese momento queden impunes. No es lo mismo para una autoridad estatal desde el punto de vista penal investigar, por ejemplo, un escenario de amenazas simples o de lesiones leves dolosas que estudiar o investigar una situación de lesiones leves, esto es de un maltrato físico, con amenazas coactivas, violencia verbal agravada, con privación ilegítima de la libertad, esto es con situaciones, por ejemplo, de encierro de mujeres, algo que se da mucho y que las mujeres que atraviesan situaciones de violencia minimizan. No, me dejó un par de horas, se fue, pero sabía que iba a volver. Eso es privarle de la libertad de movimiento a una persona. Bueno, hay que preguntar mucho con una mirada diferente, con una mirada que también escape a los rigorismos técnicos, jurídicos, a las palabras extravagantes, difíciles, a las palabras en latín, para que la persona entienda cuál es la información que se necesita para abordar de una manera completa y dar una respuesta diferencial a la situación de violencia que atraviesa. Por eso es que debemos preguntarnos si la intervención primera de una mujer que atraviesa violencia debe serlo a través de una cámara GESEL. Las provincias en la República Argentina tienen diferentes regulaciones en sus leyes de procedimiento a nivel penal. Algunas solamente lo establecen para poblaciones en situación de vulnerabilidad, esto es para personas niñas, para personas que transitan ciertos procedimientos en particular, como procedimientos por trata de personas. Lo cierto, y esto sí desde mi punto de vista, es que las reglas de Brasilia establecen que para las personas en situación de vulnerabilidad, esto es, para cualquier mujer que atraviesa violencia, intervenir en una primera oportunidad para obtener una declaración con las modalidades de la Cámara GESEL, esto es, en un recinto cerrado, en donde las autoridades estatales no están, sino que es abordada
la mujer, a través de un profesional en general, con estudios en psicología y o en psiquiatría, para utilizar un lenguaje diferente, las preguntas que ese o esa profesional habilita para con la mujer, esa persona actúa como un tamiz frente a la intervención de las autoridades estatales que están en otro recinto, que pueden mirar a través de un circuito cerrado, que pueden tener consultores y consultoras técnicas. Esto es con los resguardos adecuados para no revictimizar a la mujer y para que la mujer esté en un ambiente seguro, de empatía, con una persona que le pregunta de una manera diferente. Debemos preguntarnos si la intervención con cámara Gesell sería la forma en la cual siempre tendría que abordarse una declaración testimonial de una mujer en un caso penal, en un contexto de violencia de género o no. O de qué manera habilitaríamos la intervención de cámara Gesell. Si es en relación con catalogar riesgos en los cuales atraviese violencia una mujer, como lo hace, por ejemplo, la Oficina de Violencia Doméstica o muchas oficinas de asistencia a la víctima y al testigo en poderes judiciales de la República Argentina, cuando elaboran los informes de situación de riesgo, los informes de asistencia, ¿no? Y tienen que definir el riesgo al cual está expuesto esa mujer, por ejemplo, para habilitar medidas de protección. Y allí, en general, se establecen como riesgos los bajos, medios, graves y gravísimos, si lo hiciéramos bajo la mirada de la Oficina de Violencia Doméstica, o bajos, medios y graves en relación con casi todas las oficinas de atención a la víctima y al testigo que están en los poderes judiciales de la República Argentina. Bueno, esto es algo que tenemos que preguntarnos y estudiar en pos de evitar una revictimización. Y en este marco son cruciales los informes técnicos. ¿Sí? Las oficinas que se integran con profesionales de disciplinas como la sociología, la psiquiatría, la antropología, el trabajo social, son relevantes, no son personas con vidas de piedra. Hay que incluir miradas que complementen la mirada jurídica. Los informes técnicos son cruciales. En los informes técnicos, ¿qué se ve? La vulnerabilidad que atraviesa una mujer a través de indicadores, de factores de riesgo y dependencia, con una situación conclusiva del riesgo que está expuesta y su gravedad. Eso sirve, por ejemplo, para evaluar de qué modo se cautela, con medidas preventivas o medidas cautelares, la situación en la que está expuesta esa mujer y su entorno familiar cercano. Y viene de la mano con habilitarse foros especializados, ya en las 100 reglas de Brasilia, pero en campo del algodonero, y en la República Argentina, la mirada y el viento actual va en esta sintonía. Esto es, establecer foros especializados en violencia de género. Se ve mucho a nivel de la organización en los ministerios públicos fiscales. En general, la mayoría de las provincias de la República Argentina tienen fiscalías especializadas en violencia de género. Muy pocas tienen defensorías y menos tienen juzgados especializados en violencia de género, salvo algunas experiencias muy buenas como Santiago del Estero, que tiene un foro único, o Salta, que tiene juzgados especializados en violencia de género, o alguna que otra provincia que está en una sintonía. En general, lo que se ve más son fiscalías especializadas en violencia de género y quizás defensorías públicas especializadas en violencia de género. Pero esto tiene que obligarnos a repensar si el abordaje de las mujeres que atraviesan violencia deben serlo con las herramientas y con la mirada tradicional o a través de foros especializados. ¿Y por qué? Porque la mujer que atraviesa violencia está en una franca situación de vulnerabilidad que se visibiliza en diferentes etapas en algo que se conoce como el ciclo de la violencia, que lo estudió y escribió al respecto Lenore Walker en el siglo pasado, publicación que la pueden encontrar en línea. Es una escritora americana que estudió mucho desde el punto de vista psicológico y antropológico y que examinó que la mujer que atraviesa violencia transita en general 3 etapas. En la primera etapa, lo que se visibiliza es un momento en el cual la tensión aumenta
y en el que la mujer intenta apaciguar a su agresor. Puede ser su pareja o la relación con la que mantiene emocionalmente un vínculo. En el marco del amor que une a esa mujer con ese varón y en el marco de minimizar la situación, de naturalizar la violencia para apaciguarlo, se apura un episodio para visibilizarse una nueva situación de violencia, en el marco de justamente una violencia cíclica. Por eso es que por eso es que se visibiliza una nueva situación de violencia en el marco de esta disociación que tiene la mujer por la esperanza de que no se producirá una nueva situación, que él va a cambiar, y por el miedo, en el marco de la dependencia que lo une, a tener represalias y a justamente vivenciar ella o sus hijos, hijas, una nueva situación. Hay una disociación entre una y otra etapa, entre el aumento de tensión y el estallido de la violencia con una nueva situación, en algo que se conoce como la etapa de luna de miel, que ahora profundizaremos un poquito, y esto es en la etapa en la cual la mujer entiende que frente a la situación de violencia que vivió no ocurrirá una nueva y le da esta nueva oportunidad porque cree que la persona que recurre repetitivamente a la violencia como sinónimo de dominio no lo hará. En particular, ¿qué estudió Leonard Walker? Que la fase de aumento de la tensión visibiliza un momento en el que el maltratador se muestra tenso e irritable ante cualquier comportamiento de la mujer. Por eso es que la mujer intenta hablar y lo hace para solucionar, entre comillas, ¿no?, el problema que provoca, y esto, mejor dicho, y esto lo que provoca es más enfado en el varón. Cuando la mujer intenta hablar, el varón se enfada más y le reprocha que ella es dependiente y empalagosa. Así es cuando hay un distanciamiento emocional, y ese distanciamiento emocional provoca en la mujer culpa y el miedo a perder el amor del varón con el que está ligada. Así, la mujer duda sobre lo que ocurre. Y esta duda, ¿qué refuerza? El comportamiento del varón agresor. Entonces, si la mujer se queja, él vuelca la responsabilidad sobre ella. De esta manera, la mujer, ¿qué intenta? No hacer nada. ¿Y para qué no hace nada? Para evitar, entre comillas, la bronca del varón. A la fase de aumento de la tensión, bajo estas condiciones, inevitablemente le sigue la fase de violencia. ¿Por qué? El varón pierde el control y castiga duramente a la mujer, la insulta, la golpea, entre múltiples situaciones de violencia que pueden darse. La mujer que intentaba salvar su relación se ve impotente y débil. Entonces entra en algo que se conoce como el síndrome de indefensión aprendida. No se da en todos los casos, pero sí en muchos casos. Y por esto se le impide la reacción. Al adentrarse en este síndrome, no tiene reacción. Y al no tener reacción, ¿qué ingresa? Frente a esa situación de violencia y al no tener reacción, le continúa una fase de la luna de miel. ¿Por qué? Porque el agresor se siente arrepentido, le pide perdón y le promete que cambiará. Entonces, durante esta fase, se visibiliza algo que se conoce como la cesión, y lo pongo entre comillas, del poder del varón para con la mujer, una cesión que claramente no se da en la práctica, ¿no? Porque merced a esta, entre comillas, cesión del poder del varón, en el marco de este supuesto cambio para con la mujer, ¿qué piensa? Que nada de lo que ocurrió se repetirá, y por eso es que disocia
la violencia que sufrió con la que sufrirá, porque repetitivamente, frente a la inexistencia de un corte con una intervención desde el punto de vista de las autoridades de la salud y las autoridades del sistema estatal para dar respuesta, cíclicamente una fase le continúa a la otra y la mujer de este círculo no sale. Sin una intervención exterior, difícilmente, no digo que en todos los casos sea imposible que una mujer salga de una situación cíclica de violencia, pero en general, y está estudiado, el ciclo de la violencia sin una intervención externa no se corta. Y esto provoca la escalada de violencia. Empieza de nuevo la irritabilidad y los abusos del varón cuando la mujer quiere ejercer el poder que supuestamente adquirió porque él teóricamente le confirió. ¿Pero qué hace el varón? La castiga duramente. La mujer cada vez tiene menos energía porque siente que nada cambia, que el mundo se le vuelve abajo y obviamente que tiene mucha más dependencia emocional y hasta económica. Por eso es que, y esto lo vemos mucho a nivel de las denuncias, de las intervenciones del Servicio de Justicia, las únicas fuerzas de la mujer, ¿para qué son? Para sobrevivir, y en general se ve mucho, no quiero que me toquen a mis hijos y a mis hijas, quiero resguardar a mis hijos y a mis hijas. No me importa lo que me pase, no quiero que les pase nada a ellos y a ellas. Se da cuenta que los malos tratos son arbitrarios e indiscriminados y obviamente desaparece la etapa de luna de miel. Esta situación cíclica de violencia, tal como la vimos resumidamente, discúlpenme la verdad que resumí para compartir con ustedes la clase de hoy, ¿de qué manera se expresa en la matriz del derecho penal? En lo siguiente, la situación de violencia a nivel físico, y cuando hablo a nivel físico también lo anudo a nivel psicológico con las tipologías del artículo 5 de la Ley Nacional 26.485 que vimos hace un ratito, eso lo emparentamos con el delito de lesiones. Con el delito de lesiones dolosas o culposas leves. Y si anudamos esa expresión de violencia a nivel físico y psicológico con esta conducta que regula el Código Penal en sus artículos 89 a 92, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué regula el derecho penal en el Código Penal de la Nación Argentina en esto en particular? Veamos. El artículo 71, ¿qué define? Que sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal que en cada provincia se establezcan, de oficio, esto es, para hablar en un lenguaje más sencillo, siempre públicamente deben iniciarse investigaciones penales, salvo en los siguientes escenarios. Cuando las conductas que se denuncian, como dice acá en el inciso 1, dependen de instancia privada, esto es, que la persona ofendida habilite a que el Estado avance, o en las acciones privadas, por ejemplo, los delitos de calumnias e injurias, porque se entiende, porque el Estado ha entendido que allí hay un interés eminentemente privado en que se aborde judicialmente la situación. Entonces, salvo en conductas en las cuales prima un interés privado o en las que deba la propia persona ofendida, víctima, autorizar a que el Estado avance, en todo el resto de las conductas entiende el Estado que siempre una autoridad estatal debe investigar. Por eso es que mayoritariamente las conductas que como delitos o como tipos penales están regulados en el Código Penal de la Nación Argentina, esto es, lo que no debe hacerse y si se hace tiene repercusión a nivel penal, están receptados para que el Estado obligatoriamente frente a una denuncia o al conocimiento de esa situación debe investigarlos.
Las únicas dos excepciones son cuando el Estado necesita que la persona víctima le diga, dame la autorización, o cuando se entiende que lo que ocurrió es eminentemente privado, que el Estado no tiene interés, que no debe inmiscuirse en esa situación. El artículo 71 debe armonizarse e interpretarse con el artículo 72. Disculpen para quienes no son abogados y abogadas, trato de explicarlo de la manera más sencilla posible, no quiero ser técnico. ¿Qué dice el artículo 72? Y esto es lo crucial sobre lo cual voy a explayarme por la situación de vulnerabilidad en el marco del ciclo de la violencia a la que están expuestas las mujeres que atraviesan situaciones de violencia en contexto de violencia de género. Que son acciones dependientes de instancia privada, esto es, conductas que el Estado necesita que la víctima la autorice para que investigue, las siguientes. Primero, las conductas que están reguladas en los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal, en general, y para sintetizarlo, esos artículos hablan de los delitos contra la integridad sexual. Hoy en día se habla de delitos contra la libertad sexual, por ejemplo, abuso sexual, por ejemplo. Entonces, en esas situaciones, el Estado requiere, para que el Estado se meta e investigue, que la víctima lo autorice. En el inciso 2, esto es importante, habla de las lesiones leves, no lesiones graves ni gravísimas, solo las leves, ya sean dolosas o culposas. Es decir, cuando hay una situación de violencia física, tradicionalmente el derecho penal entendió que eran lesiones físicas, pero hoy, como les comenté hace un ratito, también se habla de lesiones a nivel psicológico. Cuando hablamos de lesiones, pero en su carácter leve, el Estado entiende que para investigar esa situación de maltrato físico / psicológico, la mujer, si hablamos de una situación de violencia física en un contexto de violencia de género, que la mujer le diga al Estado, por ejemplo, cuando recurre a una comisaría, a una oficina de violencia o algún área que recepta el relato de violencia, que le diga, quiero que el Estado investigue con una palabra que es técnica, que cuando en general en las comisarías o en los lugares se le explica a la mujer, no se lo hace, se le dice, señora, ¿usted insta la acción penal? Y le preguntan o te ven con cara como diciendo, ¿con qué se come eso? Significa instar la acción penal, autorizar a que el Estado investigue su situación. A partir de ese momento, el Estado tiene la sartén en su mano. Lo traté de explicar de la manera más sencilla posible. Y la tercera situación es impedimento de contacto, no me quiero expresar sobre eso. Ahora bien, ¿cómo continúa? Para este artículo no se formará causa, sino, bueno, por la acusación o por la denuncia de la persona afectada, agraviada por la persona que está legalmente responsabilizada de ella. Sin embargo, y esto es importante, miren lo que establece el Código Penal. La regla es que la persona víctima, mujer, para lo que hoy nos convoca, debe autorizar al Estado. Pero, ¿qué pasa? ¿Puede el Estado no requerir la autorización de la mujer en los siguientes supuestos? E investigar el Estado siempre. Primer supuesto, en los delitos contra la libertad sexual, cuando la víctima es una persona que tiene menos de 18 años, o sea, de 17 años para abajo, o fue declarada incapaz. No tiene vinculación directa con lo que hablamos, pero este es un supuesto. Segundo supuesto, cuando se dan lesiones leves, si median razones de seguridad o interés público, que es lo que voy a profundizar con ustedes en las feminas siguientes. Y acá lo que tenemos que preguntar es, ¿la República Argentina
tiene un interés público en que las mujeres no atraviesen situaciones de violencia o le da lo mismo? Lo vamos a ver ahora. Porque si para la República Argentina le da lo mismo, entonces a toda mujer que quiera denunciar una situación de lesiones leves, ya sean dolosas o culposas, deberá requerírsele que autorice al Estado que investigue, que inste la acción. Y si no lo hace, como un requisito legal de procedimiento, el Estado no podrá investigar nunca. Por el contrario, si para el Estado, para la República Argentina, es públicamente relevante abordar y dar respuesta, deberá entonces, en función de lo que establece este último párrafo del inciso B, proceder de oficio, independientemente de que la mujer autorice o no. Y ahora veremos por qué. Y en el último inciso dice lo siguiente. En las situaciones anteriores de delitos contra la libertad sexual y de lesiones leves, si el delito se comete contra una persona niña que no tenga padres, tutora ni guardadora, o si el delito que sufre esa persona niña es provocada por una persona ascendiente, tutora o guardadora, o hay intereses contrapuestos graves entre la persona adulta y la persona niña, siempre en función del interés de la persona niña, el Estado va a avanzar en la investigación. Esto es importante. Es importante porque tenemos dos situaciones. Una situación en que la mujer adulta o anciana sufre violencia física, que traducimos como lesiones leves, y allí lo que tenemos que analizar es si le pedimos que siempre autorice al Estado, o el Estado puede avanzar aunque no autorice, y otra situación es cuando la persona, la mujer que atraviesa violencia, en un contexto de violencia de género, es una persona niña. En función de lo que dice el artículo 72, inciso C, cuando es una persona niña, el Estado tiene que avanzar. No se le requiere su autorización. No es necesario. Entonces, son 18:49 horas, me quedan 11 minutos, voy bien. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Lo que tenemos que analizar son las acciones dependientes de instancia privada en contexto de violencia de género. Lo que tenemos que analizar, en función de lo que establece el artículo 72 que recién vimos del Código Penal de la Nación Argentina, es si hay razones de seguridad o de interés público para que la República Argentina, en cada provincia en particular, investigue una situación de violencia física que atraviese una mujer con o sin su autorización, con o sin la instancia suya de la acción penal. Y entonces, lo que tenemos que analizar ahí ¿es una situación de seguridad pública o una situación de interés público? Para esto, rápidamente, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Razones de seguridad no es lo mismo que interés público. Son dos situaciones diferentes. ¿Y por qué? Cuando hablamos de seguridad pública, ¿de qué hablamos? Y, por ejemplo, así se lo estudia desde el punto de vista del derecho penal. Por ejemplo, a la República Argentina, ¿le interesa que todas las personas estén armadas, como ocurre en otros países, o en múltiples estados de otros países y de otro país del norte? No, no le interesa. Por eso que establece requisitos y es muy exigente a la hora de conferir autorizaciones para que una persona pueda manipular un arma, pueda tenerla, pueda transportarla y pueda aportarla. Cada vez hay más exigencia. ¿Por qué? Porque la tranquilidad común y la seguridad para que todas personas en la vida cotidiana puedan desenvolverse debe estar exenta a que cualquiera tenga un arma encima, sin tener la preparación para manipularla. Por seguridad pública se establecen requisitos y entonces, por seguridad pública, ¿qué ocurre? La República Argentina, frente a situaciones en las cuales una persona no tiene autorización, esa persona puede incurrir en un delito, en alguno de los tipos que están regulados en el artículo 189 del Código Penal. Por lo mismo, ¿qué puede pasar? Y voy ahora entonces a algo más concreto.
Cuando ocurren accidentes de tránsito en las vías públicas, en cualquiera de las provincias de la República Argentina, en muchas situaciones hay personas lesionadas. Esa persona puede tener interés en que el Estado investigue la situación o no. En general, muchas personas no tienen interés, por diferentes razones. Ahora, cuando hablamos de las lesiones leves, culposas, esto es, las que están previstas en el artículo 94 del Código Penal, para que el Estado avance en una investigación, la persona víctima debe autorizar a que el Estado intervenga. Por eso es que en general, en las declaraciones, y en general lo son ante autoridades policiales, se pregunta si la persona le interesa que continúe, insta la acción penal y le comentan, esto no tiene nada que ver con las partes civiles. Bueno, si la persona dice que sí, el Estado avanza, pero si dice que no, el Estado en general nunca avanza. Sin embargo, puede ocurrir lo siguiente, accidentes múltiples, 20, 30 personas que son lesionadas, ¿por qué? Por la conducción imprudente de una persona que supongamos tenía un elevado dosaje de alcohol en sangre. Y para el Estado, por ejemplo, para el Estado provincial, por ejemplo, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no le interesa, desde el punto de vista de la seguridad pública a nivel vehicular, que cualquier persona ingiera alcohol en cantidades que le eviten circular y maniobrar adecuadamente los vehículos, y eso incide en la seguridad del resto de quienes conducen. Para eso, entonces, cuando ocurren accidentes de esta naturaleza con personas que resultan lesionadas y que no quieren que el Estado investiguen, pese a que esas personas no quieren y no les interesa, el Estado, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de una fiscalía especializada, con un o una fiscal que dice, no, como Estado, aunque todas las personas lesionadas no quieran, o la mayoría no quieran, yo voy a investigar. ¿Por qué? Porque como Estado no me interesa que esas situaciones queden impunes. Entonces, como Estado, hay una razón de seguridad pública. Eso es una razón de seguridad pública. Por el contrario, ¿cuándo hay un interés público? La República Argentina signó múltiples instrumentos internacionales y regionales que abordan las situaciones de violencia que atraviesan mujeres justamente para evitarlas. Vimos hasta hace un ratito múltiples instrumentos como la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, y tenemos múltiples otros que veremos en lo que queda de la clase. Esto significa que para la República Argentina hay un interés convencional. Para la Argentina no es lo mismo. Argentina, por ejemplo, suscribió la Convención de Belén do Pará y en el artículo 3 dice que toda mujer tiene el derecho de vivir una vida libre de violencia. Si Argentina no cumple con esa manda convencional, incurriría en responsabilidad penal o en responsabilidad internacional. Es decir, que para Argentina hay un interés estatal en investigar las situaciones de violencia que atraviesan las mujeres. Por ese sentido, es que la República Argentina y las autoridades estatales a nivel provincial tienen el deber de invocar como un interés público frente a una situación de violencia física, como las que están descritas en el delito de lesiones, un interés en avanzar pese a que una mujer vulnerable, entrampada en el círculo de la violencia, seguramente diga, no me interesa, hasta acá llegué, no quiero saber nada más, me supera la situación. Seguramente, por todo lo que atravesó y atraviesa, y por el descreimiento que las personas en general, y las mujeres en particular, en algo que se conoce como la ruta crítica, tienen con el servicio de justicia y con el servicio estatal, ese descreimiento ¿en qué se traduce en general? En que no les interesa instar la acción penal, autorizar al Estado, o no lo entienden. El Estado, frente a esa situación, no debe permanecer indemne. Debe invocar y fundamentar esto que con ustedes comparto, que hay sobradas razones de interés público para que pese a que la mujer dice que no, que ni o nada, avanzar. ¿Por qué? Porque toda mujer tiene el derecho a vivir una vida libre de violencia y porque el comité que regula la aplicación de la Convención para eliminar todo tipo de discriminación en los estados que la asignaron, esto es la Convención CEDAW, emite
recomendaciones generales. Y en las recomendaciones 12, 19, 28 y 35, entre algunas, ¿qué se establece? Que como política pública, todo Estado que signó la CEDAW debe visibilizar y ajustar su legislación para evitar situaciones que prolonguen, potencien y subordinen a la mujer en relación con el varón y la posibiliten que la mujer atraviese situaciones de violencia. Hay que desterrar esos escenarios. Si hay que desterrar esos escenarios, y hay un comité que evalúa si Argentina cumple o incumple ese instrumento internacional, también hay otro motivo de interés público para instar de oficio este tipo de escenarios de violencia física. Es decir, que en casos de violencia física, como los que vemos, y regula el Código Penal de la Nación Argentina en su artículo 89, que nos remite al artículo 92, hay una obligación, en este caso, dentro de los modernos sistemas de proceso penal, para que la acusación, esto es, los ministerios públicos fiscales, de oficio aborden estas investigaciones a nivel penal sin exigirle a que una mujer vulnerable, entrampada en el círculo de la violencia, diga o autorice a que el Estado avance. Aquí, entonces, lo que tenemos que evaluar es que, por razones de interés público, el Estado debe avanzar para evitar que una mujer vulnerable se encuentre en la encerrona de discutir o de estudiar si autoriza o no autoriza. Sobre los requisitos y los escenarios de instancia, acá les menciono un fallo, después tengo varios que analizan esta situación. Hoy en día ya hay una postura más predominante en relación con entender que el Estado debe avanzar de oficio en estas situaciones, ¿no? Pero para no tocar la guitarra, y como todo acto estatal, para evitar la arbitrariedad, demanda que se funde, que se motive, para que sea un acto racional y no arbitrario, no es que como fiscal salgo con la guitarra y digo, por tal, tal y tal cosa, insto de oficio. Tengo que motivar mi decisión. Para eso existen los informes especializados que las ciencias que deben colaborar con la jurídica, como la sociología, psiquiatría, antropología y trabajo social, coadyuvan. Es decir, los informes especializados como, por ejemplo, existen en el marco de la oficina o las oficinas de violencia doméstica, esto es, los informes de evaluación de riesgo de asistencia. Allí, ¿qué es lo que se exhibe? La asimetría, esta relación desigual de poder que exige el artículo 4 de la Ley Nacional 26485 para desplegar o para analizar si nos encontramos primero a un escenario de contexto de violencia de género. Todo esto lo es si hablamos de un contexto de violencia de género. Para hablar o para visibilizar si la mujer naturaliza la situación de violencia es otro indicador que nos acredita este contexto de violencia de género o si minimiza la situación de violencia. Obviamente que si tenemos que asumir el rol de defensor-defensora, tenemos que estar muy atentos justamente a esto, a que el Estado racionalmente motive, argumente por qué avanza de una determinada manera y no de otra. Las herramientas con que cuenta una persona que defiende a un varón, en este caso, que es investigado, imputado por este tipo de escenarios, son obviamente los planteamientos de nulidades o de excepciones. ¿Qué significa la excepción? Si, como Estado, yo no argumento cuál es el interés público en concreto, en este caso en particular, y lo anudo, por ejemplo, con un informe especializado para decir que avanzo, pese a que Sonia Pucheta dijo que no quería, como defensor o defensora de la persona que presuntamente agredió, es investigada por agredir a Sonia Pucheta, lo que voy a sostener es, espere, señora fiscal, usted no me argumentó, porque pese a que Sonia Pucheta nada dijo, usted avanza. Usted no tiene acción para avanzar. Usted arbitrariamente decidió avanzar. No puede pasar. ¿Por qué? Porque en Argentina existe algo que se llama estado de inocencia. Motivo por el cual usted como autoridad estatal tiene el deber de barrer con ese estado. Y para hacerlo, no lo puede hacer de cualquier manera. Tiene que acreditarlo mínimamente
Y digo mínimamente porque en un juicio oral y público es donde se demuestra con la evidencia que como prueba prime la responsabilidad que le cabe a una persona, en este caso un varón. Por eso es que cuanto menos debe asirse de informes para justamente probar esta situación e instar de oficio. Voy a parar acá esta parte de este eje, que es vulnerabilidad, sigue con retractación y desistimiento y sus consecuencias, pero vamos a hacer un break porque seguramente estarán bastante cansados. Voy a dejar de compartir la pantalla. Espero que les sea hasta ahora, por lo menos, útil y atrapante. Le trato de poner mucho énfasis en lo que digo. Vamos a hacer un break de 15 minutos, si me habían dicho, estamos en lo correcto, creo que... Así es. ¿Sí? Hacemos un break, exactamente. Perfecto, Claudia. Y luego vamos a retomar. Muy bien. Anótense las preguntas, seguramente tengan muchas y no hay ningún problema. Si tanto Claudia como Carolina están de acuerdo y tenemos que extendernos un poquito, yo no quiero avanzar sobre la programación ni nada, no tengo ningún problema, voy a responder las preguntas que ustedes tengan. Bueno, voy a anular mi micrófono y mi video para también ir a tomar un vaso de agua porque me estoy por quedar sin voz. Muchísimas gracias, los esperamos dentro de 15 minutos.